Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente creo que va a dar mucho de qué hablar. Y es que cuando se trata de nuestras estrellas favoritas, siempre hay algo nuevo y fascinante que descubrir, ¿verdad? Bueno, prepárense porque vamos a sumergirnos en un posible giro de 180 grados en la vida de uno de nuestros actores turcos más queridos, Can Yaman, y parece que el artífice de este cambio, o al menos quien estaría impulsándolo, es nada menos que la talentosísima Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Los rumores y las señales están ahí, y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se especula y lo que podría significar este posible plan que involucra a estos dos grandes nombres. Y antes de que nos adentremos en esta intrigante historia, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Pues bien, Can Yaman, un nombre que resuena en muchísimos hogares alrededor del mundo, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y sus papeles protagónicos que han robado suspiros. Últimamente lo hemos visto en proyectos que lo han llevado a explorar diferentes facetas, pero lo que más nos ha llamado la atención, y parece que ha sido un tema recurrente en las noticias de espectáculos, es su relación con el mundo del alcohol. No es secreto que en ocasiones se le ha relacionado con un estilo de vida que para algunos podría considerarse un poco desenfrenado. Y es aquí donde entra Demet Özdemir. Ella, que no necesita presentación, es una actriz con una trayectoria impresionante, con una luz propia y una profesionalidad que admiran muchos. Juntos protagonizaron una de las series turcas que conquistó a millones, Erkenci, y desde entonces, la química entre ellos ha sido innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. La historia que hoy queremos contarles gira en torno a la idea de que Demet Özdemir estaría jugando un papel crucial en un supuesto plan para ayudar a Can Yaman a reevaluar su relación con el alcohol. Y créanme, no es una simple especulación pasajera. Hemos estado siguiendo de cerca diversas fuentes, comentarios de fans, e incluso algunas indirectas en entrevistas y redes sociales. La narrativa que se dibuja es la de una amiga cercana, o quizás algo más, que se preocupa genuinamente por el bienestar de Can y estaría utilizando su influencia y su perspectiva para animarlo a un cambio. Imaginen la escena, dos actores con carreras brillantes que comparten una conexión especial. Demet, conocida por su disciplina y su enfoque en el equilibrio en su vida, podría estar viendo en Can a alguien a quien, quizás, le vendría bien un poco de esa misma perspectiva. El alcohol, como todos sabemos, puede ser un compañero social, pero también puede convertirse en un obstáculo si no se maneja con cuidado. Y en el mundo del estrellato, donde las presiones son enormes y las tentaciones abundan, es aún más fácil caer en patrones que a largo plazo pueden ser perjudiciales. ¿De dónde viene esta idea? Pues si recordamos, en varias ocasiones se ha hablado de que Can Yaman ha sido visto en situaciones donde el consumo de alcohol ha sido evidente. Esto no es un juicio de valor, sino una observación de la cobertura mediática y los comentarios públicos. Y es precisamente en este contexto que la figura de Demet Özdemir cobra protagonismo. Se dice, y esto es lo que nos intriga, que ella ha estado alentando a Can a adoptar un estilo de vida más saludable, a priorizar su bienestar físico y mental. Esto podría traducirse en varias cosas, quizás sugerencias para limitar el consumo, enfocarse más en el ejercicio físico, o incluso, buscar un mayor equilibrio en sus actividades sociales. Piensen en ello como un plan de apoyo, un empujón sutil pero firme. No estamos hablando de una intervención forzada, sino de una influencia positiva. Demet, con su propia experiencia y su madurez, podría estar ofreciéndole a Can una visión más clara de los beneficios de un estilo de vida más controlado. Esto podría incluir consejos sobre nutrición, manejo del estrés, y por supuesto, una relación más saludable con las bebidas alcohólicas. No es raro que las personas cercanas a nosotros influyan en nuestras decisiones, y cuando se trata de figuras públicas, estas influencias a menudo se magnifican y se convierten en temas de conversación. Lo fascinante de esta historia es la posible dinámica entre ellos. Si Demet realmente está liderando este plan, ¿cuál es su motivación? ¿Es pura amistad y preocupación? ¿O hay algo más profundo, un deseo de ver a Can alcanzar su máximo potencial, libre de cualquier lastre? La verdad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y las líneas a menudo se difuminan. Y cuando dos personas tan carismáticas y exitosas están
Involucradas, las especulaciones son inevitables. Hemos visto en redes sociales comentarios de fans que apoyan esta idea, celebrando la posible influencia positiva de Demet. Muchos admiradores de ambos actores, especialmente de aquellos que los shippearon durante Erkencicus, ven esto como una señal de que su conexión sigue siendo fuerte y que ambos se apoyan mutuamente. Otros, por otro lado, podrían verlo como una intromisión, pero creo que la perspectiva aquí es más de cuidado y apoyo mutuo. Imaginen que Demet, con su calma y su determinación, se acerca a Can y le dice algo como: Can, admiro tu energía, tu pasión, pero he notado que a veces el alcohol te resta un poco de esa chispa. ¿Por qué no intentamos algo diferente? Enfocarnos más en el deporte, en una vida más tranquila por un tiempo. Creo que te sentaría muy bien. Y Can, que seguramente respeta y admira a Demet, podría estar abierto a escuchar. Es un escenario plausible, ¿no creen? Además, si pensamos en la proyección internacional de Can Yaman, un estilo de vida más controlado y saludable podría ser beneficioso para su carrera. Las marcas, los productores, los fans, todos valoran la imagen de un artista que cuida de sí mismo y que es un modelo a seguir. Y si Demet, con su reputación impecable, está apoyando este cambio, le daría aún más peso y credibilidad. Este plan no tiene por qué ser algo dramático o público. Podría ser algo tan simple como compartir hábitos saludables, salir a correr juntos en lugar de ir a bares, o animarse mutuamente a explorar nuevas actividades que no involucren alcohol. La clave aquí es la influencia positiva y el apoyo mutuo. Y no olvidemos que Demet también ha pasado por sus propias etapas en la vida, y ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Ella sabe lo que es enfrentar presiones y desafíos. Por lo tanto, su perspectiva sobre el bienestar y el autocuidado podría ser muy valiosa para alguien como Can. Ahora, es importante recordar que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y la interpretación de señales. No tenemos una confirmación oficial de que exista un plan concreto. Sin embargo, el hecho de que estas conversaciones estén ocurriendo y que tantas personas estén hablando de ello, sugiere que hay algo detrás. Y si la fuente de esta influencia positiva es alguien tan admirable como Demet Özdemir, entonces, personalmente, creo que es una noticia fantástica. Imaginen el impacto que esto podría tener en Can. Un mayor control sobre sus hábitos podría traducirse en una mejor salud mental, una mayor energía para sus proyectos, y una conexión más profunda con sus fans. Y para nosotros, como espectadores, sería maravilloso ver a uno de nuestros actores favoritos alcanzar nuevas alturas, más equilibrado y saludable. Este supuesto plan de Demet Özdemir es un ejemplo fascinante de cómo las relaciones personales, incluso en el mundo de las celebridades, pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y el glamour, todos somos seres humanos con nuestras propias luchas y necesidades. Y el apoyo de alguien en quien confiamos puede marcar una gran diferencia. Quizás este es solo el comienzo de una nueva etapa para Can Yaman, una etapa marcada por el autocuidado y un mayor equilibrio. Y si Demet Özdemir es la catalizadora de este cambio, entonces debemos aplaudir su iniciativa y su amistad. Porque al final del día, ¿qué es más valioso que tener a alguien que se preocupa genuinamente por tu bienestar? Y para ser honestos, la idea de que estos dos talentosos actores estén compartiendo un camino hacia un estilo de vida más saludable es, en sí misma, una historia inspiradora. Nos muestra que incluso en medio del bullicio del mundo del espectáculo, la autenticidad, la amistad y el cuidado mutuo pueden prevalecer. Así que mientras esperamos más noticias y confirmaciones, o simplemente observamos cómo se desarrolla la vida de Can Yaman, podemos tener la esperanza de que si este plan de Demet Özdemir existe, sea para bien. Y que ambos continúen brillando en sus carreras, cada vez más fuertes y saludables. Llegando al final de nuestro recorrido por esta intrigante historia, podemos decir que la posible influencia de Demet Özdemir en la vida de Can Yaman, especialmente en lo que respecta a un estilo de vida más saludable y un manejo consciente del alcohol, es un tema que ha capturado nuestra atención. Ya sea por amistad, por admiración mutua o por un deseo compartido de bienestar, la idea de que Demet esté impulsando este cambio es, sin duda, algo que muchos de nosotros celebramos. Hemos explorado las razones por las que esto podría estar sucediendo, la posible dinámica entre ellos y el impacto que podría tener en la carrera y la vida de Can. Aunque se trate de especulaciones, la esperanza de ver a nuestros artistas favoritos prosperar en todos los aspectos de su vida es lo que nos mueve. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.
Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta posible influencia de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman se beneficiaría de un cambio en sus hábitos? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido exclusivo y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.